8:38, casi 39 minutos. Está con nosotros la Seremi de Ciencia, Pamela Santibáñez. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla, bienvenida. Gracias por responder nuestra llamada y conversar un ratito a esta hora de la mañana en jornada de día jueves. Último día laboral, ¿no? Entre comillas. Para muchos, Entre para la gran comillas. mayoría. Para ustedes no. Siguen trabajando, me imagino yo, durante fiestas patrias. ¿Cómo está, Seremi? Buen día. Hola, buen día, Mauricio. Gracias por la invitación. Sí, jueves. Ya estamos a jueves. Ya estamos claro, a juego. sí, seguimos. Usted sigue funcionando el tema CADIUMAC y todo lo demás el fin de semana, ¿no? Sí. Todo el fin de semana. Siguen de lunes a lunes. Ya. Queremos hablar de movilidad y otras cosas, ¿no? En la última semana bajó algo la movilidad, pero no lo necesario, no lo suficiente, no lo que para lo que se está trabajando, ¿no? Vamos a ir revisando algunas gráficas, le vamos haciendo algunas consultas, pero ¿cuál es la sensación? Hay un poquitito de desánimo, ¿no? Porque se pensaba que la movilidad podía bajar más, pero no ha bajado lo suficiente, Seremi. Así es, o sea, lo que nos indica el reporte de movilidad que hace la Universidad de Desarrollo con estos datos de Telefónica, Movistar y Cisco, es que solo la semana pasada en promedio se redujo un 17%, teniendo en cuenta que durante nuestra primera cuarentena logramos reducir la movilidad en un 50%. Entonces, es bastante poco. Y ¿cuánto dije? 17%, no, 12%, porque 12. la semana, sí, Yo estaba 12. buscando la cifra y decía, no, claro, 12, es No, 12%. sí, 12. 17 fue la segunda semana de cuarentena y nuestra tercera semana de cuarentena, que fue la semana pasada, es un 12%. Entonces es poquito, o sea, aumentó la movilidad entre la segunda y la tercera semana en un 5%. ¿Aumentó? Pero ¿y cómo se entiende que en cuarentena total aumente la movilidad, Seremi? ¿Tienen ustedes alguna explicación? La explicación hay varias explicaciones que estamos tratando de ver en términos regionales. Ya. Y una es que, claro, hubo un cambio en el giro de algunos del comercio, entonces eso hace que, y es por eso que la Seremía de Salud comienza a fiscalizar ahora todo el comercio, porque al haber un cambio de giro hay más comercio abierto que la primera vez. Ya, algo nos adelantaba el Seremi de Salud ayer. Se va a empezar a hacer las fiscalizaciones más profundas o tomar decisiones más duras. Yo le preguntaba, ¿hay decisiones restrictivas más duras que se estén pensando? Bueno, ya hablaba de que, sobre todo en los últimos 30, 60 días, en los últimos 2 meses, ¿no? Ha habido una modificación o ampliación del término de giro, perdón, del giro comercial del giro, la ampliación de giro o modificación de giro comercial de algunas empresas que no vendían productos de primera necesidad y que los agregaron para poder abrir en cuarentena. Eso es básicamente. Y el movimiento ha sido notorio al alza de esos negocios, comercios, empresas que han ampliado su giro. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque una cosa es la fiscalización, pero Impuestos Internos también podría negar algún tipo de ampliación de giro durante este tiempo, ¿no? Justamente en eso están trabajando, cómo ser más estricto. Es lo mismo que hay muchas constructoras que están funcionando, pero es porque no son las privadas, sino que son las que están haciendo algo público. Entonces, en eso está en este minuto también el gobierno regional, cómo ponemos más restricciones y que podamos hacerlo rápido, que no se dependa, siento, del gobierno central a la toma de decisión, y en eso se está trabajando. Pero igual, por ejemplo, la idea esta de hacer esta restricción vehicular, que a algunos les pareció, que a otros no, era para que el que tenga que usar el auto piense, es esencial que yo vaya, esa era la idea, es esencial que tenga que moverme o puedo hacerlo todo desde casa. Y pudimos ver ahí una baja el día de la restricción vehicular del primer día, pero ya el segundo día, porque creo que la aplicación fue el día miércoles. Sí. Y ese día hubo una baja relativa, ¿cierto?, en comparación a los otros días, pero luego ya el jueves y viernes no se nota ni una diferencia con la semana. Pero no se nota nada, es increíble, ¿no? Porque debiese notarse
a la mitad. Ahora, ojo, nosotros no estamos, o sea, el sistema, la plataforma no mide la movilidad de los autos, en rigor mide la movilidad de este aparatito, del celular, ¿no? De cada uno, porque cada uno tiene un celular. Entonces, si su celular se mueve, la antena lo capta y arroja estos datos duros a la plataforma respecto de movilidad. Entonces, la gente siguió moviéndose en otros vehículos, en rigor. Justamente. O salió en el auto sin ningún tipo de consideración, porque a mí me ha tocado, por la pega, tener que salir y ver autos que sus patentes terminan en el número que hay restricción ese día. Sí, así es. Entonces, creo que aquí el asunto es que nos tenemos que dar cuenta de la urgencia y de lo necesario que es reducir la movilidad, y es para no seguir prolongando la cuarentena, porque la cuarentena para todos es un problema. Pero si no reducimos la movilidad, lo que hacemos es seguir propagando el virus, porque sabemos que hay un sector de asintomáticos que no sabe que tiene el virus y que tiene contacto. Y otra cosa que uno nota igual es, y que se ha visto, es esto de que sabemos, hay que usar la mascarilla. O sea, yo llego a la casa, salgo de la casa, me pongo la mascarilla y no me la saco. Eso también y esto de compartir en el mismo lugar de trabajo comidas o beber, eso ya no ocurre tampoco. O sea, tenemos que de verdad las formas de prevenir la propagación del virus funcionan. Entonces, tenemos que usarlas. Y creo que es un poco de todo que nos tiene en esta situación. Ya, un poco de todo. Son varios factores, pero todos apuntan a que el gran factor es, parte del comercio que sigue funcionando, parte de las grandes empresas que siguen funcionando, pero la movilidad humana, de la gente en general, ¿no? De las ciudadanas y los ciudadanos. Y ahí es... y ahí entramos a una disyuntiva también, Seremi, porque o las personas tienen que moverse por obligación, porque trabajan en una empresa que está funcionando, o simplemente son porfiados y son duros y les gusta salir nomás y salen a pasear, que pueden ser generaciones un poco más jóvenes. En realidad teníamos ese problema en la primera ola, pero es una mezcla de 50 y 50, porque algunos también, y yo también he criticado de que las señales por parte de la autoridad en general no han sido tan duras, pero han sido un poco líquidas, y eso provoca de que la gente también entre en dudas. Pues hay mucho comentario de que hasta cuándo la cuarentena, esto no es tan grave. Nosotros sabemos que es grave, vemos la condición del hospital, vemos cómo tenemos la cifra de los contagios todos los días, que es realmente preocupante. ¿Por dónde va un poco la mano, Seremi? Lo conversan, me imagino, ustedes también todos los días, ¿no? Tienen análisis diario de esto. Sí, yo creo que lo que hay que hacer, y es importante desde el punto de vista científico, para entender bien qué está pasando, y sobre todo en la parte social, es que tenemos que saber cómo qué entiende la gente por riesgo. O sea, ¿qué estamos entendiendo por riesgo? Y no está claro eso, entonces, claro, tomamos decisiones porque no estamos seguros de si esto sirve o no sirve. Y lo otro que también, al ser la primera región que ingresa a la primera cuarentena, ¿cierto? Esta es nuestra segunda ola, la parte social aquí es bien importante. Lo mismo que tú decías, cómo se comunica el riesgo, cuáles son las señales que nos dan, qué es lo que yo percibo. Entonces, y el cansancio de estar en cuarentena, ¿cierto? Y el cansancio que también tienen los distintos entes que están trabajando y enfrentando el problema. Entonces, yo veo esto como un problema social importante y que tiene que ser analizado de una manera científica para entenderlo lo mejor posible, porque yo creo que no estamos claros cuál es el problema, y sin entender claramente cuál es el problema, puedes buscar muchas soluciones, pero sin entenderlo, puedes estar disparando a otros lados, o sea, enfocándote en solucionar otras cosas, pero el problema real no lo tenemos claro. Entonces yo creo que se necesita hacer una evaluación de riesgo, de qué percibe la gente por riesgo. Y qué buen tema pone Seremi, porque necesitamos, como bien usted dice, entender si la gente lo está entendiendo y qué entendemos por riesgo también. Ahora, yo me imagino que para la gente el riesgo es
morirse, es la muerte, es llegar al hospital en una condición compleja y estar en riesgo su vida. Ese debe ser el riesgo que ve la gente, pero parece que no toda. Parece que no toda. Entonces, parece que acá, como bien usted dice, no hay una real conciencia en lo que estamos viviendo y cuáles son los riesgos a los que estamos enfrentados. Sí, y el cómo me cuido. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo sirve? ¿Cómo sí sirve? Si sabemos, la mascarilla sirve, pero si la uso bien, ¿cierto? Claro, no así hasta acá, claro, la típica. Y si no, y si voy al trabajo, la saco, me la pongo, después como con el resto de la gente. No, porque sabemos que el virus, sobre todo en todo lo que es gotitas de saliva, ¿cierto? Y más el acto de comer. Allá hay estudios en lugares de comercio y sobre todo en los lugares cerrados, se sabe que el virus se propaga más porque están todas las gotitas ahí. Se sabe que es mejor estar afuera que adentro. Y compartir, se sabe que hay que mantener una distancia de al menos 1,5 metros. Y ya está claro, entonces... ¿Por qué no tomamos esas restricciones que ya sabemos y las podemos usar en la vida diaria y funcionan? Si hay otros países que han mantenido estas distintas modos y que lo están logrando, o sea, están... Entonces creo que ahí tenemos que entender tanto qué entendemos como riesgo, como tú dices, claro, nos vamos a morir o no, pero también cómo podemos convivir con esto, porque tenemos que tener en cuenta que la vacuna que se ha hecho más rápido fue en 4 años. Es mucho tiempo, pero ahora Trump dijo en las Obviamente últimas horas que estamos... debería tener una vacuna de aquí a los próximos 35 días. En Brasil se volvió a trabajar con la de Oxford. Hay tantos, esto es como la política, todos los días va cambiando la noticia de las vacunas y de los estudios. Y es bastante interesante igual en el sentido de que la gente por primera vez está mirando cómo se hace ciencia. ¿Cuál es el proceso de llegar a un resultado en ciencia? Y el proceso es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y no se puede de esta forma, pero se puede de esta. Y así. Y en este momento están todos expectantes y mirando cómo es el proceso de hacer ciencia. Y así es. Y toma tiempo. Y hay errores todas las veces. Por eso, porque tienes que ir modificando, pero sabes cuál es el error. Entonces, por eso es tan importante lo mismo que conversábamos delante. Al saber cuál es el error, yo modifico y cambio y trato de hacer otra cosa porque sé cuál es el problema, ¿cierto? Pero teniendo la certeza del problema, teniendo la certeza de cuál es el error, modifico, pero toma tiempo. Entonces, sí, claro, estamos en un momento en que quizás la vacuna salga antes que ha tenido menor tiempo, pero tampoco, entonces tenemos que ver cómo vivimos con esto. Oiga, Seremi, a ver, que no haya bajado la movilidad es un fracaso de la restricción vehicular o no necesariamente, porque Punta Arenas debe ser, si es que no es la ciudad en proporción de habitantes que más cantidad de vehículos, de autos tiene en sus calles. Estamos hablando de casi 70.000 autos por ahí, esa es más o menos la cifra, es decir, si bajamos a la mitad son 35.000 autos, igual que están autorizados de andar. No ha resultado la restricción vehicular. En otras partes, por ejemplo en Gallegos nos contaban de que tienen restricción. Una semana pueden salir los DNI, que para nosotros son las cédulas de identidad impar, y la otra semana los pares. ¿Cuestiones así no son más efectivas en general o hay que esperar todavía un tiempo, unos días, para ver si la movilidad puede bajar a propósito de la restricción vehicular y otro tipo de determinaciones? Yo creo que lo que hemos reducido de la movilidad no es un fracaso de la restricción vehicular, lo veo como un fracaso de la cuarentena en general. Ya, ok, ya. No, estar cerca del 12%, la semana anterior 17%, ahora 12% es... se trató de usar, ¿cierto?, la restricción vehicular, pero lo único que vimos es que hay un cambio el día miércoles y después jueves, viernes, sábado, domingo, es casi comparable a la semana anterior, o sea, no sirvió. Y quizás les van a dar otra semana más para ver si es que sirve, pero tampoco está... Entonces, claro, tenemos que, como tú dices, quizás sea una mejor idea esto otro, pero yo lo que pienso en este minuto es que necesitamos entender bien cuál es el problema. ¿Por qué nos estamos moviendo? Ya, entonces, si no tenemos claro, y ahí atacamos, porque si no estamos atacando cosas que no estamos seguros. Entonces, ya, pero estamos claros de que hay un porcentaje menor, Seremi, que se sigue moviendo porque son porfiados.
En eso estamos claros, porque hay gente que es porfiada y que no entiende el riesgo y que cree que esto es todo un invento, ¿ya? Pero es un porcentaje menor, chiquitito. Pero hay un gran porcentaje que se sigue moviendo por obligación porque siguen habiendo rubros que están en funcionamiento, y eso lo sabemos todos. Eso estamos sumamente claros, y llegan 4 o 5 aviones todos los días a la ciudad, y en Natales no parece cuarentena, y nosotros llevamos 4 semanas de cuarentena que no parecen cuarentena total tampoco. Entonces, yo entiendo y comparto, hay que descubrir, analizar el meollo del asunto, cuál es la razón del por qué no baja la movilidad, y la razón del por qué no baja la movilidad, y esta es mera interpretación de los hechos diarios que nos toca cubrir como periodistas, como comunicadores, es que hay rubros que siguen funcionando y nunca han parado desde marzo. Sí, así es. Sí, en comparación con la cuarentena anterior tenemos más comercio y otros rubros trabajando que la cuarentena anterior. Sí, por eso nos extrañaba tanto, decíamos, la primera ola no fue tan dura como esta, claro, pero es que esta segunda ola nos ha pillado con otra movilidad, con otro movimiento, con mucha más gente funcionando en sus trabajos por obligación y con muchos más rubros también trabajando. Sí, y además que lo otro que hay que tener en consideración es que la ola anterior, la cantidad de contagios diarios que tenía, creo que nunca. No, nunca. Creo que llegamos a más de 40, 60. Creo que una vez llegamos a 60 y otra vez a 50 y después fue un promedio de 30. Esa fue más o menos la realidad. Sí, pero aquí ya estamos con cientos sobre cientos, cerca de 200. 156 entonces, fue el promedio diario de la semana pasada. Por eso, entonces ya estamos en otra situación. Es completa, además en términos de contagio, es completamente otra situación. Entonces, está complejo, pero como tú dices, lo que sí estamos claros es que hay más comercio, y es por eso que la Seremía de Salud comienza a fiscalizar y a poner ojo en todo lo que va a ser comercio y distintos rubros que están abiertos, porque eso es lo que estamos viendo. Y lo otro que no se entiende es que si somos capaces de tener una buena cuarentena estricta, podemos salir rápido de la cuarentena. Bajan los números, si para eso sirve. O sea, si es bien utilizada, si somos capaces de usarla bien, funciona. Sí, pero debería ser transversal, no que la entienda solamente una parte de la población, pues a eso voy yo, porque seguramente una empresa, una constructora, una salmonera, etcétera, lo que sea, si entiende que si para una semana o 10 días máximo puede tener un lindo horizonte después de un mes, bien cuidado con protección, esto sería distinto, y estamos entre Tongoy y los Vilos, como se dice popularmente, durante 4 semanas, y vamos para la quinta, fácil, para la sexta también, ¿no? Mientras no lleguemos a los 30 contagios diarios, esto no va a variar y vamos a seguir en esta, entre comillas, cuarentena. Yo insisto, que no parece. Lo último, Seremi, CADIUMAC, ¿está funcionando bien, normal? ¿Siguen habiendo muchos desfases de la cantidad de resultados de exámenes que se entregan diariamente? ¿Todavía no nos ponemos al día, por decirlo de alguna forma, o sí? No, ya está funcionando normalmente a contar de este lunes. Ya, perfecto. ¿Se cayó el servidor o había una mantención avisada? Se cayó el servidor el día lunes, empezó con problemas. ¿El lunes de la semana pasada? Sí, el lunes, sí, porque esto fue hace poco, ¿cierto? Sí. Sí, la semana pasada fue. Sí, la semana pasada. Sí, el lunes de la semana pasada empezaron a detectar había algo en la plataforma, porque ellos tienen su propia plataforma donde los distintos hospitales de toda la región suben los datos, ¿cierto? Después veían las muestras y se revisan por código. Entonces no se hace papeleo, ¿cierto? El papeleo es mínimo. Y el día lunes notan que algo está fallando con la plataforma y claro, ya en la tarde se cae el servidor y se cae el servidor. Y el servidor está a nivel central en Santiago, es una empresa de Santiago, la dueña del servidor, y empiezan las llamadas telefónicas todo el día martes. El servidor, por favor. Y ellos lo que hicieron también rápidamente es cambiarse de servidor. ¿Ya? Ante la demora de esta empresa en contestar y en solucionar el problema, lo que hace el tiro el CADIUMAC es se separa del servidor, porque este es el servidor de toda la universidad. Entonces, como estrategia fue separarse inmediatamente del servidor de Santiago y se fueron a otro servidor mundial
para lograr tener que esto no vuelva a pasar, ¿cierto? Que son mucho más robustos. Se va a un servidor mundial, pero lo que había que rescatar era los datos que estaban en un backup, pero después faltaban los datos del sábado al martes, que tenía que entregarlos la empresa, que los entregó hasta el día de miércoles. Entonces, mientras todo esto ocurría, como además son ellos 9 nomás, ellos seguían analizando las muestras y hacían el papeleo a mano. Entonces ya el miércoles con 1000 muestras a mano pasando era todo fue todo un bajó la positividad, sí. En las últimas horas bajó la positividad, ¿no? De los exámenes. En las últimas horas, ¿cuándo? Ayer había menos, porque llegamos al 27% de positividad respecto de la cantidad, cada 100 exámenes, y ayer había bajado al 17, 18, ¿no? Sí, pero estas bajas de positividad entre día y día no son tan robustas para interpretar. Ok, semanalmente. Por eso que, sí, lo mismo que por eso sale el informe epidemiológico, salió ayer, antes de ayer. Sí, y ese informe epidemiológico, que es distinto a lo que nosotros vamos viendo todos los días, ¿cierto? Ese informe epidemiológico, además de hacer estos promedios semanales, toma en cuenta el día de inicio de síntomas, el día de toma de muestra, entonces es mucho más preciso en comparación a lo que uno va viendo todos los días, ¿cierto? Entonces, desde ese obtener la positividad o los otros datos es como lo más importante. En un análisis que hacen distintas universidades y Fundación Chile mostró, basados en el informe epidemiológico, es que Magallanes sigue en una situación de aumento de casos, pero un poco más constante, ya no acelerado. Ya, ok. O sea, estamos mal, pero mal. Parece que vamos constante y ya no acelerados como las últimas semanas, según el informe epidemiológico. Así que constantemente mal. Sí, pero no aceleradamente mal. Sí, absolutamente, sí lo sé. Podríamos estar peor. Mire, qué terrible. Ya, me tengo que ir al corte. Seremi de Ciencias, Pamela Santibáñez, muchas gracias, muy gentil por conversar con nosotros y aclararnos hartas cosas y unas temáticas que están provocando mucho comentario y mucho acuerdo también a través de las redes sociales. Gracias, Seremi. Ya, muchas gracias, Mauricio. Y lo único, usar mascarilla sí funciona. Mantener la distancia sí funciona, pero tenemos que hacerlo. Eso. Muchas gracias, Mauricio. Chao, Seremi. Buen día. Pausa y ya venimos.